Una cirugía termina. Todo parecía haber salido bien. Horas después, el paciente se complica. La familia empieza a hacer preguntas y aparece una palabra que cambia todo. Negligencia. Porque en medicina no todo sale bien. Pero cuando algo sale mal, ya no solo importa lo médico, importa lo legal. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando la medicina se convierte en un caso. Ay, hijo de su pinche madre. Esto es Receta sin Receta, lo que no te dijeron en el consultorio. Un podcast donde tres médicos que somos cirujanos hablamos de los mitos más comunes de la medicina. Y además vamos a echar cotorreo, hijos de su pinche madre. Uno tiene que estar pendientes de todos los pinches traicioneros, güey. Güey, ese y además fue como los hermanos Corioto. Bienvenidos. Sí, porque tú no sabes quiénes son los Sí, hermanos porque no Corioto. sabes. Sí sé quiénes son. ¿Quiénes son? Los supercampeones son los gemelos. Ah, perro. No, Ya, hombre, no, tranquilízate. Julia. Hoy Julia viene despierta. Sí, gracias. Te felicito. No le vamos a tener que poner los gallos. Sí, te felicito. Ya los Julia. trae. Integrados. No, hoy sí me sorprendió. Qué bueno. Sí. Te felicito, Julia. Hoy tenemos un temazo. ¿Qué digo tema? Temazo. Temas. Dirían los grupos, güey, ¿no? Los Sí, cantantes. claro. Hoy tenemos un temazo. ¿Qué vamos a hablar hoy, Cristiano? Hoy vamos a platicar sobre los errores médicos, demandas y la verdad legal que nadie te explica en la medicina. Y para eso tenemos un invitadazo. ¿Qué digo invitado? Invitadazo. Sí, tenemos al... Pues, ¿cómo te presentamos, güey? Ah, sí. No, Como tenemos el invitado. tenemos Con al ustedes el invitado. No, al licenciado Oscar Hidalgo, que además de ser excelente... Pues, ¿le siguen diciendo abogados, güey? Sí, ahí Abogados, es una cuestión licenciados, de terminología, licenciados pero en leyes. licenciados en Derecho, ¿No que abogados. Oscar Hidalgo de Sainz? A Oscar Hidalgo de Sanz. Pero no lo quería decir así, Bueno. con el micrófono abierto. Muy bien. Se va a sonrojar, Se güey. vas a enrojar. No, digo que además de ser excelente amigo, yo lo admiro mucho por pues, ¿cómo se puede decir? La búsqueda de siempre de estar actualizado, de siempre estar empujando. Es excelente abogado y entonces creo que es así la persona ideal para venir hoy a platicar de estas cosas, ¿no? Bienvenido, Oscar. Oscar, Gracias. bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, güey. Traemos porra y todo, ¿eh? Me trae un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, y los de siempre. El doctor Cristiano Ronaldo. También trae porra. La Claro. doctora Julia Monroy. Hola. El Y doctor Giancarlo Giancarlo. Ancelotti. Oye, Oscar, sí te admira un chingo, güey, ¿eh? Sí, güey. ¿Viste, verdad, doctor? No Eres lo el, creí. eres el primer... No me hables de doctor, hombre. Somos Sí se ve madreado, pero no es para contemporáneos, tanto. Sí, ya sé. Eres el primer invitado aquí al podcast que no eres médico, güey. Sí, exacto. El primer Exacto, Oscar. invitado Ah. fuera del ámbito de la salud. Sí. Gracias, doctor. Y yo creo que Bienvenido. va a valer mucho la pena. Sí. Muy bien. Episodiazazo. Y lo que quiera decir eso. Sí. Si lo hubiera dicho bien. Sí. Es que ni siquiera empieza eso. Ni siquiera supe ¿Sabes cómo cómo conjugar. Estaba difícil la conjugación. Oscar, siempre tenemos la costumbre acá de cuando invitamos a alguien, De hacerles que nos... examen. Sí, de hacer examen, güey, saca tu pluma y el perro va a sacar una Cartier, ¿no? Estamos listos. Sí. Sí las conoces, te va a decir. Sí ubicas, chavo. Sí, ubicas. No, de que nos platiques cómo, digo, De puro ganar casos. ¿qué es lo que haces? Además de ser abogado, ¿cuánto estudian para ser licenciados en Ahorita la Derecho? licenciatura está en 5 años. Ay, cabrón. Y ya Antes o son después de la primaria. Posterior a la primaria. Pensaban que los médicos, Para romper el hielo, Oscar. ¿Eh? Así les hace, ¿eh? ¿verdad? Y luego ya... Por ahí empieza el doctor. Sí. Es su forma de cortejo. Sí, y No, ya no es posterior cierto. vienen las especialidades. 2 años y medio de especialidades. ¿Tú qué hiciste de especialidad? Especialidad en juicios orales y sistema penal acusatorio.
Órale. Y ya posteriormente viene un doctorado, que son otros 2 años. Y pues bueno, hay todas las capacitaciones que puedes ir tomando también a lo largo, ¿verdad? Siempre sacamos cuentas, güey. Entonces son 5. 5 de la, Cinco de la carrera. De la carrera, 2 de la especialidad. 2 de la especialidad 2 del doctorado. y 2 del doctorado. Así es. 9 años. Sí, también se echan O sea, un buen también rato, es, güey. es una carrera larga también. Güey, yo el otro día tenía un paciente que es un chavito que está terminando justo y le digo, oye, ¿y vas a hacer algo de especialidad? No sé qué. Me dice, pues a lo mejor ahorita no tiene caso. Dice, tengo que volver a estudiar como toda la carrera porque con todos los cambios que ha habido Y en las las reformas. leyes y las reformas, todas esas cosas, pues lo que aprendí hace 2 años, 3 años, ahorita ya no sirve, güey. Sí, ¿no? exacto. Oye, imagínate, Nos güey, pasa siempre. son 9 años y en el Congreso están los que estudiaron la prepa, güey. No mames. Está cabrón, ¿no? Sí, está cañón. Sí, complejo. Oye, Oscar, pero ¿y te dedicas dentro como de todas las áreas del derecho? ¿Te dedicas a la parte, dijiste, de penal? Sí, el sistema penal acusatorio es nuestra especialidad. Sin embargo, en el despacho, pues bueno, tenemos varias ramas y varias áreas. Es como la medicina, ¿no? O sea, como exacto. que alguien que, El procto, el Sí. anestesiólogo. que se encarga de ciertas cosas, ¿no? ¿De qué nos dijiste que era tu doctorado, Oscar? No, apenas estamos en el doctorado en Ok. Derecho Penal constitucional. Ah, ok. Y lo que eso significa, Sí, güey. ¿y qué significa esto? Resumido para los que no Resumido, pues, estudiamos. bueno, es entrar eso. de fondo a los temas constitucionales y penales, Ok, pero ya ahora sí que en otros niveles, ¿verdad? perfecto. Para meter y sacar gente del botellón. Pues principalmente. Entre otras cosas. Excelente. A ver, vamos a empezar ya ahora sí a lo provecho. A lo que no te truje, chencha. Gracias. A lo que te truje, chencha. Ahí te vamos a poner casos justo de medicina que supongo que debes de haber ya visto muchos y estar de un lado y del otro en muchos, ¿no? Así es. De acusando y defendiendo. Es correcto. Entonces, justo la intención de hoy, Oscar, es que pues nos ayudes como a los que no entendemos nada de leyes, güey, Claro. que pues tratar de desmenuzar esto, ¿no? Y también para la gente que no tiene nada que ver con medicina ni con leyes, pues que tenga una mejor idea de cómo funcionan estas cosas. ¿Sí? Sin problema. Ahí te va. Hombre, 48 años, una cirugía aparentemente de rutina, una vesícula, evolución inicial normal. A las 48 horas tiene dolor intenso, fiebre. Se detecta que hay una complicación. Y después de esto la familia empieza con lo típico. Algo hicieron mal. Y la pregunta directa, incómoda, y que es, yo creo que es la palabra que más está ahorita de moda. ¿Eso fue negligencia? Y antes que nos contestes, con esto que te planteamos, digo, porque a ti no te interesa saber si la complicación fue un absceso, si fue esto, si fue aquello, si una complicación es complicación, ¿no? Supongo. Pero bueno, con todo esto, ¿por dónde empiezas tú? Pues bueno, pareciera que no nos interesarían esos detalles pequeños, pero es algo que es muy importante porque precisamente como ustedes ya lo comentaban al inicio de este tema, no cualquier situación podemos nosotros trasladarla a un tema de negligencia o de una mala práctica médica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque precisamente viene un sinfín de cuestiones que pueden darse y no van a ser derivadas de la mala práctica, sino que más bien precisamente de un tema de una complicación que por más que se hubiera podido prever por parte del equipo médico, Claro. pues bueno, son cuestiones que van a escapar siempre de las manos de ustedes, ¿verdad? Entonces ahí vienen todos los detalles y es donde empezamos a entrar nosotros a hacer una investigación a fondo para ver en realidad qué es lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué se generó ese absceso? ¿Por qué se generó esta complicación? Y si esa complicación o este absceso fue atribuible a una mala práctica médica, entonces ahí es donde vamos a empezar a saborearnos este asunto. Si es que estamos de un lado o del O otro. del otro, ¿verdad? Claro, dependiendo. motivo. Sí. Porque si vamos a defender o si vamos a tratar de Atacar. acusar a alguien, Ajá. pues bueno, entonces las prácticas y la investigación que vamos a realizar va a ser totalmente diferente. ¿sí? Ok. Si yo me voy ahora desde el punto de vista médico, pues bueno, a ver, doctor, ¿qué hiciste previo a la cirugía? ¿Firmaste todos tus consentimientos informados, doctor? ¿Le hiciste saber al paciente, en realidad, cuáles eran los riesgos que conllevaba el llevar a cabo una práctica de este tipo, doctor? ¿El paciente lo aceptó? ¿Tiene el documento firmado? Y entonces ahí es donde empezamos a tener prácticamente ya la materia y los elementos para poder acusar a alguien o poder defenderlo. Ya. ¿sí? Y que muchas de las veces no se hace por practicidad
o porque muchas de las veces el paciente llegó de emergencia y entró por urgencias y en urgencias fueron omisos. Entonces desde ahí vamos a traer ya arrastrando ciertas debilidades y que no van a ser nada más imputables al equipo médico. Entonces también el hospital va a tener cierta responsabilidad porque fue el primer contacto que tuvo con el paciente. Y al ingreso de este paciente se sabía que existía un riesgo porque el paciente venía en un estado de choque, en un estado de urgencia, y eso es lo que nos va a llevar a esta situación. Y entonces desde ahí podemos empezar a desmenuzar todo esto, ¿verdad? Muchas veces pasa por obvio, ¿verdad? ¿Para qué firmamos el consentimiento si todo va a estar bien? ¿O para qué le explico si ya no va a haber ninguna complicación? Pareciera que es esta cuestión algo tan simple, Ujú. pero híjole, en la práctica uno va aprendiendo que las cuestiones más sencillas o más simples son a veces las que te pueden dar los dolores de cabeza el día de mañana, ¿verdad? Ok. Y puede parecer que por simple que sea una cirugía o por cotidiana que se realice, Sí. pues no va a pasar nada. Pero pues bueno, desafortunadamente ustedes lo saben que pues no todos los cuerpos Sí. reaccionan igual, no todas las cirugías van a salir como uno quisiera y esa es la situación. ¿Y por qué debemos de tener todas estas cuestiones preventivas? Porque el día de mañana van a ser nuestra principal carta que tenemos para llevar a cabo una defensa y una defensa que pueda en realidad llevar a buen puerto el Ujú. asunto, ¿verdad? Y a donde debe de ser. Porque sí está contemplado tanto por el Código Penal como Ujú. por la legislación civil, que se puede reclamar una responsabilidad civil, o bien hay delitos que establece precisamente derivados de la actividad médica, ¿verdad? Las lesiones o el homicidio, que si bien es cierto, se entienden que son culposas, derivado de esta práctica médica, Ujú. pero bueno, ahí está, ¿verdad? Y nos da el dolor de cabeza. O sea, Sí. digo, aquí hay muchas cosas que a mí me saltan, Oscar. Decías al principio, lo primero es tratar de identificar si fue o no negligencia. Y también mencionabas la frase de mala práctica. Así es. ¿Una es igual a la otra? Es decir, ¿negligencia médica es igual a mala práctica? La cuestión es que al final del día, la mala práctica, pues bueno, se entiende que es algo ya cotidiano, ¿verdad? Y la negligencia pudo haberse dado en el momento, por cualquier cuestión. Faltar a un deber de cuidado que tenías. ¿sí? Ok. En ese momento que tú estabas ya realizando el procedimiento, por ahí te surgió un imprevisto y te distrajiste un poquito, entonces ahí estuvo ya esta cuestión negligente, ¿verdad? Faltaste ya este deber de cuidado. Ok. Entonces ahí es donde viene esta situación. Y es como lo primero que tratas de identificar en Definitivamente. el caso si es que hubo esta Hay que negligencia. identificar qué fue lo que pasó. No, pues es que la verdad al instrumentista se le pasó contar las gasas y nos faltó una al final, ¿verdad? Y pues sí nos dimos cuenta, pero pues ya estaba todo realizado. Ya no se pudo hacer Y nada. ahí puede ser que por omisión y... Ah, no, por supuesto. Ahí ¿Cuáles precisamente son los...? los delitos se cometen por Como acción los o pecados, por güey. omisión. ¿No? Ok. De pensamiento, palabra, omisión. Eso Por ibas mi a culpa, decir, por mi perro. culpa, pues. No, porque sí luego eso es lo que dice, ¿no? Que es o por omisión o por hacer lo que no te correspondía. Exacto. Es ahí donde viene esta cuestión de la acción o la omisión, ¿verdad? Ajá. Fuiste omiso en volverle a pedir a tu equipo que diera otra contada de los instrumentos Sí, o claro. de lo que tenías ahí previo en el quirófano, ¿verdad? O la acción, pues bueno, a ver, yo me metí a operar y pues yo ni siquiera tengo conocimiento de lo que iba a operar, ¿verdad? Entonces ahí fue una acción. ¿sí? Ya. Y que ha habido varias cuestiones en donde, sobre todo en el tema de cirugías estéticas, alguien que no tiene el conocimiento para practicar cirugías estéticas se meten a practicar y entonces ahí tienen este tipo de situaciones, ¿verdad? Digo, te voy a dar una frase y luego me gustaría como retomar varias cosas que dijiste ahorita para desmenuzarlas. Pero en México más del 70% de las quejas médicas no terminan en negligencia comprobada. Y esto es porque seguramente en esa investigación no detectaron que hubiera habido algo como mal hecho por los médicos, sino que pues detectas a lo mejor que es una complicación que pudo haber pasado derivado del procedimiento y pues también de la situación del paciente, ¿no? Exactamente, esa es una de las cuestiones y que toda la gente a veces entiende mal, ¿verdad? El de que algo salió mal en la cirugía, fue una negligencia. Y entonces vamos a demandar, vamos a denunciar y entonces por eso hay un número alto de asuntos que inician por este tipo de cuestiones, pero no todo podemos nosotros hablarle de una negligencia, ¿verdad? Sí, y también no todo lo que se complica es porque está mal hecho, ¿no? Exactamente. Como ahorita bien lo comentábamos, o sea, pues cada cuerpo puede reaccionar de manera diferente a un procedimiento y entonces si a 1 de 100 le fue con esta situación, no quiere decir que fue una negligencia. Y Claro. más, ¿por qué? Porque se acredita también la experticia del equipo médico
Y entonces en base a eso se puede determinar que no fue una negligencia, fue simple y sencillamente una complicación derivada del procedimiento. Aquí ahorita que mencionas lo del equipo médico, la experticia. Cuando están en un caso, en una situación así, ¿revisan todas las credenciales de todo el equipo médico? Se debe de revisar precisamente. Ok. Porque eso es lo que te va a detonar toda la situación, ¿verdad? Viene ahí de la práctica adecuada que realizó este equipo, la capacitación que tenía para realizarla, y entonces vas a ir descartando situaciones como qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita yo creo que está muy de moda el que médicos estéticos hagan cirugías de cirugía plástica. No sé si les ha pasado que algún médico estético que ustedes saben que hizo algo que es de cirugía plástica y que les pida como que los apoyen en la defensa, ¿ustedes pueden negarse a defenderlos? Pues bueno, más que negarte a Pues no, güey, defenderlos, ¿lo de qué comen? doctor, usted se debería operarme. Hay Por que supuesto que no. comer, mamón. No, ahí siempre... No, pero bueno, también creo que luego, no sé, bueno, en el caso de ustedes, si influía mucho el no perder tantos casos, sino siempre buscar los que son al principio, no sé, a lo mejor No, más fáciles de definitivamente, ganar. aunque pareciera que no, pero también en los abogados hay ética. Sí. Y ahí está cuestión. En la ética del abogado viene eso, ¿verdad? Sí. O sea, tu asunto, ¿para dónde va? ¿Qué puerto puede tener? Y entonces ahí es donde tú les empiezas a dar las opciones a los doctores en cuanto a qué tienen que hacer o qué no puedes hacer. Y Ok. tu asunto, pues, tu asunto está perdido, ¿verdad? Hiciste algo que no te correspondía. Entonces, ¿qué podemos hacer? No todos los asuntos se van a ganar con una sentencia absolutoria. Hay asuntos que puedes llegar a un mecanismo y lo puedes solucionar simple y sencillamente Conciliación. llegando a un acuerdo con la otra parte. Ok. Ya te entendí, o sea, te refieres a que pues ya lo tienes perdido, pero pues de lo perdido lo ganado y puedes llegar a un acuerdo y que igual no caiga en el botellón, sino que lleguen Sí, a un exacto. acuerdo con la parte que está acusando. Se repara el daño. Digo, muchas de las veces pues ya la lesión es irreversible, ¿verdad? Pero Sí. bueno, vamos a ver qué se puede revertir de esa cuestión Ya. y entonces en base a eso darle una terminación exitosa para todos. Como cuando estabas chavito y ibas a jugar fútbol y que ya sabías que te iban a golear 20-0, mejor no te presentes y pierdes 3-0. Ya perdías por Ya default. perdiste por default. Sí. Ya no es una goliza, pero ya el daño es menor. Sí, Algo así entendí, es ¿no? que eso te prevé los mecanismos alternos de solución de controversias en este sistema que es muy benévolo para eso, ¿verdad? Sí. Porque una sentencia, si es condenatoria, puede terminar hasta en retirarte la cédula profesional para el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Ok. Entonces ahí sí te dieron toda la torre Sí. y ya no podrías ejercer. Entonces, bueno, si puedes evitar eso, ¿para qué llevar el riesgo del asunto al Claro. máximo cuando puedes salir bien librado de esta situación? Ok. Oscar, algo que pasa frecuentemente y tú lo mencionaste ahorita y me gustaría retomar eso. De pronto hay pacientes que cuando vas a firmar un consentimiento informado, hay pacientes que se ponen a leerlo detenidamente y en los consentimientos informados uno suele ser muy explícito, ¿no? Sí. Yo les digo, cuando voy a pedirles una firma, les digo, a ver, este es como el permiso para que yo te pueda operar. Y aquí dice desde que las heridas se pueden poner rojitas y dar comezón, hasta que te tengan que volver a operar o que te puedas morir. Y la gente dice, uy, no, si ya firmo eso, pues ya me chingué. Ahorita lo mencionabas de si hay consentimiento informado. Bueno, me gustaría aquí como retratar las dos caras de la moneda, ¿no? Sí. Tanto la parte médica como la parte de los pacientes, porque los pacientes se sienten así muchas veces. Sí. Es decir, güey, ya firmé eso, pues ya firmé que me puedo morir y no hay pedo, ¿no? Sí. ¿Funciona así? Muchas de las veces sí, pero creo que ahí es donde va a marcar la diferencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia primordial? En el éxito del asunto. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil trabajar un asunto que está plenamente documentado Ujú. y que además se realizó con todas las pautas que te exige las cuestiones legales a un asunto en el que no lo tienes, ¿verdad? Y digo, no sé ustedes, ¿verdad? Y ahorita lo comentábamos hace unos momentos, pero pues muchas de las veces sabemos que ese paciente es el que te va a dar lata el día de mañana. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque si yo no firmo, porque si firmo, ya me fregué. Claro. Y entonces al firmarlo, Sí. o estoy aceptando que me va a ir mal, Sí. o que hasta me puedo morir. Sí, Pues bueno, claro. son cuestiones que van a escapar de nosotros, ¿verdad? Y Y- ahí es igual en nuestros temas.
Nosotros no podemos garantizar el éxito de un asunto Claro. porque dependo de terceros que son los jueces, ¿verdad? Y yo no sé el criterio del juez que vaya a tener, yo no sé la fiscalía cómo vaya a trabajar, yo no sé para dónde pueda ir. Entonces, ahí está esa situación que es muy importante dejarlo en claro desde un principio. Es como en la cirugía, no tratamos de certezas, sino de probabilidades. Exacto. Sí. Y la parte, bueno, ahorita mencionabas, o sea, a final de cuentas es, en la parte legal, dices, bueno, sí se le informó al paciente que eso podía pasar. Sí. Y eso ya es como, digo, me lo estoy imaginando así como no un organigrama, sino como un diagrama de flujo más bien. Es de, Ajá. a ver, ya determinamos que no es negligencia, entonces vamos a ver si te platicaron que esa complicación podía pasar. Exacto. ¿Sí? O sea, tú ya estabas en pleno conocimiento de lo que podía pasar. ¿Cuáles eran los riesgos de esta cirugía? Y tú los aceptaste y además los asumiste, ¿sí? Y eso entonces yo lo voy a acreditar a la autoridad con un documento para que el día de mañana no me venga a decir, es que yo no sabía lo que podía pasar. A mí Claro. nadie me explicó qué pasaba. Si yo hubiera sabido eso, yo no Sí. le hubiera entrado, ¿verdad? Claro. Que es la típica de todas las personas. Y es que muchas veces los pacientes se asustan porque, bueno, yo creo que todas las cirugías, por mínimas que sean, siempre pueden terminar en algo muy trágico, en un desenlace fatal. Y aunque tú se lo tengas que explicar al paciente, el paciente se asusta muchas veces. Es como me va a operar de una hernia en el ombligo y me puedo morir. Pues son probabilidades, ¿no? No significa que vaya a pasar, pero significa que ha llegado a pasar. ¿Sí? Y que hay ese riesgo, ¿verdad? Claro. Claro. Y entonces ahí sí nos cambia mucho el panorama de cómo vamos a trabajar un asunto con los documentos firmados que sin los documentos firmados, ¿verdad? Mm. Porque para acreditar este pleno conocimiento que se tenía, entonces ahí es donde vamos a entrar a desmenuzar ya todo el caso en concreto. Sí. Ahorita yo creo que con esta plática desmenuzamos o platicamos uno de los mitos, ¿no? Ajá, De que de si los algo que se hable mal creamos. estrictamente es negligencia, pero justo vamos a echar unos mitos, mi Oscar, para ir desmitificando esta onda. Doctora Monroy. Segundo mito. Segundo mito. ¿Demandar es fácil? ¿Qué tan fácil es demandar en México? Digo, en la cuestión penal, pues es muy sencillo. Simplemente uno se para en la fiscalía. Punto. Ahí, bueno, perdón, tiempo. Oye, tapo, como los niños. Tapona. Sí. Ahí decías que había dos formas de hacerlo. Exacto. Uno por la vía penal y otro por la vía civil. ¿Qué diferencias hay ahí? Una Digo. es la vía o la instancia, pues, en la que yo puedo accionar y lo que se puede lograr en cada una de ellas, ¿verdad? A ver, platícanos Entonces, rápido de las dos. En cuanto a la pregunta de la doctora, vamos al demandar es fácil. Pues bueno, el denunciar es muy sencillo. Uno va y se para en la fiscalía, que trabaja 365 días, 24/7, Y listo. y le dices, Y vengo a acusa. denunciar al doctor Juan Carlos por la negligencia que Puta, tuvo toco madera, güey. en mi operación. ¿Sí? Me van a recibir la denuncia. Y el asunto, ahí basta, con 2 horas que me fui a parar, empezó ya la denuncia en contra del doctor Juan Carlos. Ok. ¿Sí? Así de sencillo sería de manera penal. Y es De muy man- fácil. Exactamente. La manera por la vía civil, esa es un poco más compleja porque necesariamente se necesita de un abogado. Este abogado Ok. tiene que elaborar una demanda en la vía civil y en la cual va a reclamar de manera técnica esta responsabilidad civil del médico tratante y ahí tendrá que ofrecer pruebas periciales. Y esas pruebas periciales pues no son nada baratas y eso también, que es otro de los mitos que tenemos en las cuestiones legales, es que para conseguir un perito médico que quiera dictaminar una negligencia médica es Está muy difícil. complejo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Por lo mismo que ahorita comentábamos, porque no todas las complicaciones son negligencias médicas. Y se quiere hacer una mala práctica de tratar de reclamar a los doctores cuestiones que no son negligencias médicas. ¿Y aquí quién debe conseguir el perito? ¿La parte par- demandante o la parte demandada? La parte actora es la que tiene que conseguir en un primer momento el perito, pero luego vendrá otro momento en donde la parte demandada, es decir, los médicos, Ajá. tendrán que proporcionar también sus pruebas para defenderse y ahí tendrán que ofrecer también sus dictámenes periciales. Oye, Oscar, ¿y qué implicaciones tiene la vía penal y qué implicaciones tiene la vía civil? Ok, pues la vía penal, como siempre, es el tema de ejercer la presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene una pena privativa de libertad. O sea, bote. Así es. No necesariamente ya con el sistema penal acusatorio, pero sí tiene una pena privativa de libertad.
¿Y por qué no necesariamente? Por lo que ahorita comentábamos, puedes terminar el asunto de manera pacífica, con un acuerdo reparatorio, y ya no pisaste la cárcel. Ok. ¿Sí? No te quedó una sentencia, no nada. Pero en primera instancia es lo que la gente dice. Yo lo quiero ver en la cárcel, ¿verdad? A ver, ya tu Sí. asunto ya no puede trabajarse en la cárcel porque estos temas ya nos permiten terminarlos de otra manera. Ok. ¿Sí? Ahí traemos, por ejemplo, para el homicidio culposo derivado de una responsabilidad médica, porque ya ni siquiera el código lo contempla como negligencia, sino como una responsabilidad médica, está de 1 a 5 años de prisión. ¿Sí? Ay, Lo que te cabrón. permite trabajarlo de otras maneras. Y la cuestión civil, pues bueno, todo va a parar en temas de reparación del daño. Y que ahí sí... Ahí sí no nosotros le tiene nada decimos, que ver con el bote. pues no con el bote, pero sí agárrense porque el patrimonio está en riesgo, ¿verdad? Ah. Sí. Ahí no tenemos tope. Ahí ¿Sí? el tope, dicen, está... Déjate muteo, güey, porque esto, o sea, Fer, edita eso. Bórralo, porque córtale. de repente la gente va a Córtale, empezar así. ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! Lo dirás de broma. O sea, Pero sí. ¿Y O sea, quién la parte- establece el Perdón, límite? perdón, espérate. Espérame. ¿Quién establece el límite de, ok, vamos a demandar por 100 millones de pesos? Ok. Ahorita en nuestro país la Suprema Corte estableció un límite para temas de reparación del daño moral. ¿sí? Ok. Y este límite está tasado en 30 millones de pesos. A la madre. Que aquí, ojo, tiene que ver dos cuestiones. No, pues hay Una, semanas que no los junto. Exactamente. Ahí Hay vuelven a vidas poner mute, que por no- favor. Porque eso tiene que ver de la capacidad económica también de la persona responsable del daño. del daño, ¿verdad? Exactamente. Entonces, dice el doctor, y hay semanas que no los junto. Pues bueno, Ajá. ojalá que en ese periodo sea en el que no los junto para que no lo vayan a condenar por esta situación, ¿verdad? Oye, Oscar, digo, un pasito para atrás. O sea, la vía penal es bote. Y pago de reparación del daño. Ah, las dos. Sí, pero muchas de las veces acá en la vía penal no logras acreditar estos montos que estamos hablando en la vía civil. Ok. ¿Sí? ¿Y por qué no? motivo? La materia penal, como lo comentábamos ahorita, que es tan sencillo ir a denunciar a alguien, entonces en esa denuncia la fiscalía te va a proporcionar a unos peritos. Mm. Y si la parte que se diga víctima o ofendida de un delito no cuenta con los recursos económicos para pagar las pruebas periciales, no puedes llegar precisamente a los montos que ahorita acabamos de comentar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tienen que realizar dictámenes en materia de victimología, dictámenes psicológicos. Hay quienes dicen hasta voy a dar con el psiquiatra por esta situación, ¿verdad? O hay quien tiene que analizar en este tema de la victimología el proyecto de vida de la persona, cuánto era el monto que se iba a pagar. Órale. Y entonces, en base a eso, Y todo eso sí se hace en la vía civil. lo tendrías que hacer, ¿verdad? Ahí, pues bueno, va a depender de la parte que te esté asesorando y también de los recursos económicos que tengas. Y de la para chinga pagar que le los quieras dictámenes poner al otro. Al médico, exacto. Oye, Madres, ¿Y güey. cuánto más o menos tiene que gastar en el peritaje? No, pues ahí sería una inversión, mamón. Para todo lo Bueno, que van a sí, sí, sí. recuperar, güey. Sí, claro. Es muy variable, pero hay peritos que te cobran 40, 50 mil pesos, 30 mil pesos por cada dictamen, ¿verdad? Y por ejemplo, puede pagarlos y al final no concluyó y No ganó. Y perdió peluquinada. todo. Exactamente. Y ahí es donde Ok. entonces viene la parte médica que Ajá. puede ahora demandar Contrademandar. los daños y perjuicios que le ocasionó esa supuesta demanda que no prosperó, ¿verdad? Ah, sí. Sí, claro. Sí, O sea, como por, no sé. ¿Y tú- qué implicaría eso de daños y perjuicios? Ok, tú con esta demanda me afectaste. Me corrieron ya de donde yo estaba en el hospital, Me perdí tantos clientes, me tenía quitaste el programadas tiempo. 100 cirugías Mi y reputación. ya no pude concretarlas. Entonces ahora yo te voy a demandar los daños y perjuicios ocasionados por tu demanda que instauraste. Órale. ¿Y qué Y- tan fácil es proceder con eso, Oscar? Pues vuelves a lo mismo, ¿verdad? Hay que acreditarlo. ¿sí? Ya. ¿Y también puedo poner un límite? Ahí ¿De más 30 bien- millones? Bueno, ahí la reparación del daño cambia. Ahí más bien es en base... No, era el otro. Ahí va a ser en base a lo que acrediten, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, el acreditar que perdí 100 cirugías, pues bueno, hay que dar Ok. incluso nombres de los pacientes, Pacientes y todo. las fechas programadas, incluso hasta llevar a los pacientes ¿A a poco? que digan exactamente, yo me dejé de operar con este doctor porque sé que cometió esto, esto y esto, y a partir de eso yo ya no quise que me tratara. Órale. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene esta parte interesante de los asuntos donde se pone bueno.
Oye, Oscar, y de los casos que de tu experiencia, ¿qué es más común que sea? ¿La vía penal o la vía civil? ¿O se pueden las dos? Se pueden las dos, no están peleadas una con la otra. Órale. Y muchas de las veces se insta por la instancia penal, precisamente por los costos y además pues porque se trata de ejercer un mayor medio de presión, que ahí es donde, bueno, viene la asesoría del médico, ¿verdad? Oye, es que ya me denunciaron penalmente, voy a ir a la cárcel. Tranquilo, no vas a la cárcel. De hecho, yo he escuchado de personas que pierden una y luego se van a la otra. La pueden jugar, ahora sí que no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Que si ya perdieron una, entonces eso va a servir de prueba para la otra. Ok. Y entonces yo en la otra ya voy a presentar esos documentos y voy a decir, juez, No ya puede la ser perdió, yo. ¿verdad? Entonces ahora viene a tratar de instar de nueva cuenta algo de lo cual ya había iniciado, ¿sí? Y entonces ya hay mayores pruebas para el médico de decirle, ya la perdió. ¿Sí? Excelente. Entonces ahí se pondría mejor todavía el asunto. Órale, qué loco está esto. ¿Y cuánto podría durar un proceso en tu experiencia, Oscar? Es muy variable, pero regular va entre 2 y 3 años. No Órale. manches. Este tipo de asuntos, ¿verdad? Insisto, depende de las pruebas, qué tan rápido las puedes desahogar. Y luego también el tema de la justicia. La justicia en nuestro país está un poco lenta, pero llega, ¿verdad? Dicen. Yeah. Oye, ¿y qué tan, en tu experiencia otra vez, qué tan común o qué tanto te ha tocado poder acreditar una negligencia y poder castigar, aunque se oiga feo, poder castigar a un médico? Pues volvemos a lo mismo. Es acreditable, sí es acreditable. Teniendo los elementos lo puedes acreditar. En algún lugar recóndito del país puedes encontrar un perito médico para llevar a cabo tanto una defensa como una acusación, Ok. pero estos asuntos regularmente no llegan al término o a la sentencia. ¿Y por qué? Por lo que comentábamos, ¿verdad? Es mejor llegar a un arreglo y seguir todos por su lado a tratar de llegar a una sentencia por el tema monetario o económico, ¿verdad? Y aparte de que también muchas de las veces las víctimas quedan tan desgastadas que dicen, a ver, yo no quiero dinero, o sea, yo nada más lo que quiero es justicia. A mí no me importa el dinero. Algunas, ¿verdad? No todas, Sí. no se emocionen. La minoría. La minoría. Entonces, Oye, ahí ¿te viene ha ese tocado problema. encerrar médicos? No como tal encerrar, ¿En Tambar? sino más bien el llegar a un acuerdo, Ya. ¿sí? Y se llega al acuerdo y de esa manera puedes darle solución. Oye, ¿y de qué depende el que en este proceso entamben a un médico o se lleve todo el proceso en libertad? Bueno, aquí te vas a meter a los temas ya del derecho penal y de este Ok. sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cualquier delito se puede dar el que encierren a una persona. Ok. Pero esto si no se encuentran ciertas condiciones, como el proteger a la víctima, el proteger a los testigos, o bien que exista un riesgo de que el doctor se vaya a ir. Ya ves que algunos doctores ganan 30 millones a la semana. Sí. Y tienen esa Puta, facilidad de güey, moverse por el házmela. mundo, ¿verdad? Hazme la buena. Y entonces ahí podría darse No estaría haciendo un podcast, mamón. De agrapa. No, menos, güey. Por deporte, güey, ¿no? Es amor al arte. Sí. Entonces ahí puede existir este riesgo de sustracción y ante esta situación lo pueden encerrar. Ok. ¿Sí? Aún y cuando tenemos una pena que es menor, en cierta forma, de 1 a 5 años de prisión, pero existe el riesgo de que se vaya. Y entonces su Ok. proceso lo va a llevar encerrado. Privado de la libertad. Así es. Madres, güey. Y entonces, pero dependemos de estas cuestiones, ¿verdad? Sí. Si no se da esa cuestión, dices, yo tengo un lugar arraigado, tengo un arraigo en la localidad, tengo mi trabajo, tengo cómo acreditarlo, vas a llevar tu proceso en libertad y no tendrías mayor problema. A lo mejor a lo mucho te pueden poner ahí una firma mensual y Ok. con eso tienes, ¿verdad? Justo eso iba a ser la siguiente pregunta. Bueno, acá hemos escuchado de mucha gente que dice, puta, güey, tengo que estar yendo a firmar, a lo mejor no por un asunto que está directamente contra mí, Ujú. sino a lo mejor, no sé, demandaron a Cris y yo estaba en la cirugía Ok. y yo tengo que ir a firmar. ¿Cómo funciona eso, Oscar? Ok, ahí a lo mejor hay una confusión en el tema de las firmas, ¿verdad? La firma como una medida cautelar, que es decir, para que el juez esté verificando que no te has ido, Ah, entonces te impone que vayas a esta firma periódica. ¿sí? ok. En el otro supuesto, yo creería más que si demandaron al doctor Cristian y tú tienes que ir, pues vas a ir como testigo, ¿verdad?
Ok. Y o lo vas a ayudar o lo vas a, decimos A hundir. vulgarmente, lo vas a clavar. Ok. ¿Sí? Y en este, A lo mejor la segunda. es en otro término del argot. ¿eh? Ya después platican eso. Y en base a eso, entonces sí este tendrías que podcast ir. es serio, ¿eh, Oscar? No, es que ni qué. Y ante esa situación van a tener que ir a declarar y ahí entonces se firma esta declaración, ¿verdad? Pero no tendría yo que estar yendo a firmar periódicamente. Como responsable no, porque al final del día entiendo yo que el responsable de la cirugía era el doctor Cristian. Ok. ¿Sí? Oye, y cuando, no sé, por ejemplo, en ese caso, somos un equipo que siempre operamos los 3, güey, y demandan a uno de los 3. ¿Ahí se hace responsable solamente a esa persona o se hace responsable a todo el equipo? Desde mi punto de vista se tendría que ser responsable a todo el equipo. Puta madre. ¿Sí? Si bien es cierto, si bien es cierto que hay un responsable de esa cirugía, pero los demás tienen también cierta Corresponsabilidad. participación. Y Hasta el entonces, anestesiólogo. claro, sí, por supuesto. Ahí al final del día, Lalito está Lalo, embarrado. también estás embarrado, perro. aquí nadie se nos va a escapar. ¿Qué es lo que ocurre? El responsable de la cirugía tiene ciertas atribuciones, pero en la materia penal tenemos a un autor directo del delito y tenemos a unos coautores o bien a unos cómplices. Y eso es lo que tendremos que analizar. Si este delito se cometió derivado de una coautoría o simple y sencillamente fue cometido nada más por el doctor director o responsable, y entonces ahí ya hablaríamos de otras cuestiones que sería el delito culposo y que fue precisamente por una falta al deber de cuidado o una negligencia, como la queremos llamar, ¿verdad? No, pues, ¿qué creen? Ya no voy a poder ir a sus cirugías, ¿eh? Por 2. Sí, pero ahí Órale. también otro de los problemas que enfrentamos muchas de las veces es ese, que el paciente solamente tuvo contacto con un médico, ¿sí? Y va a ser muy difícil acreditar que el que salía ahí en el quirófano con su cubrebocas de Pokémon o de los supercampeones, pues era Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí no podríamos acreditar esa parte, porque entiendo, debe de haber una bitácora también del quirófano, y si no, el propio hospital no la va a proporcionar. ¿Cuál fue la bitácora? ¿Quiénes entraron? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Y de ahí podríamos entonces... Oye, empezar a- Oscar, no sé si te ha pasado, pero ahí te va una pregunta bien filosa. No sé si... ¿Estás casado? A ver. Ya lo hemos platicado en otros podcasts que existe algo que es la maquila. La maquila se refiere a que un médico general que no es cirujano le paga, por ejemplo, al doctor Juan Carlos para que lleve a cabo una cirugía. Entonces el paciente tiene todo el contacto con el médico general. El médico general hace pasar como si hiciera la cirugía, pero cuando el paciente está anestesiado, llega el doctor Juan Carlos, hace la cirugía y se va. En estos casos, si hubiera alguna complicación, sobre quién legalmente es la responsabilidad. Ok, ahí va a depender mucho del médico general cómo haya ofertado los servicios, ¿verdad? Okay. Si él dijo, yo voy a operar y resulta ser que hubo esta situación, entonces hay aguas, porque el médico general es el que lleva las de perder, porque él se comprometió a realizar una cirugía cuando ni siquiera tenía las capacidades Ok. para llevar a cabo esta cirugía, ¿verdad? Órale. Y obviamente No, pues ahí sí va a pelar gallo. totalmente, ¿sí? ¿Y ahí ojo, Juan Carlos está completamente salvado? desde mi perspectiva no, porque en algún momento Pinche Oscar. para curar, ¿De qué equipo juegas, güey? para expiar Sí, sus güey, culpas, no el médico mames, general va a güey. decir, yo no lo operé, ¿verdad? Fue él. Sí fue el contacto conmigo. Yo les dije que iba a estar en la cirugía, pero el que operó fue Juan Carlos. Y por ejemplo, si el médico dice, yo le dije al paciente, pero no le dijo. Ahí entonces el paciente es donde va a jugar si efectivamente ocurrieron las cosas de esa manera o no, ¿verdad? Y si no tiene manera el paciente ni el médico de confirmar o de descartar Pues que ahí sí o es no le donde dijo. están filosos estos güeyes. Ahí nos vamos a la bitácora del quirófano. Ok. ¿Entró este cuate que era el médico general o no entró al quirófano? No, pues que sí entró. A ver cuáles fueron las funciones que él realizaba, ¿verdad? ¿Quién apartó el quirófano para Ajá. empezar? Ah. ¿Sí? O sea, desde eso se fija. Claro, son cuestiones que tienes que ir hasta atrás del caso para empezar a desmenuzarlos. Es una Órale. investigación que tienes que realizar profundamente, ¿verdad? Sherlock Holmes. De hecho, sí hay algunas hojas quirúrgicas, no las he visto en todas, Ajá. pero que dicen quién programó y quién acepta la programación. Órale. No me ha tocado ver eso.
Y no, o sea, y si lo hubiera visto no me haría sentido como para qué, hasta ahorita que dice Oscar. Sí. Hasta ahorita me di cuenta de Oye, eso. ¿de para qué? Y ahí, Ajá. por ejemplo, se puede también culpabilizar a quien aceptó la cirugía de un médico que no es. Por ejemplo, si ahí tú estuvieras defendiendo a los médicos, tú dirías, pues tú ¿por qué aceptaste que un médico general te opere? ¿Podrías Ok. argumentar eso o no? Ahí no, porque yo como paciente, pues digo, si Juan Carlos me vende sus servicios de profesor de X cosa, Ujú. digo, yo creo en Juan Carlos, ¿verdad? Claro. Entonces ahí De danza aérea. yo no tengo los conocimientos necesarios como paciente para poder determinar si Juan Carlos sabe o no capaz o no. sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Claro. Entonces ahí eso no sería como tal una causa para atribuírsela totalmente al paciente. Ya. Sí. Qué interesante está todo esto. Siguiente mito. A ver, échate otro. ¿El médico siempre pierde? ¿Quién gana más realmente? ¿El médico? Los abogados. El abogado no pierde. No mames, Es el único por supuesto que pierde, no, güey. No, aquí como tal no es tanto en cuanto a esta Trabajó de estadística de, pechito. Sí, güey, no mames. no, ¿quién va a ganar, verdad? ¿Por qué motivo? Definitivamente estos asuntos son muy complejos de acreditar, ¿sí? Y es muy complejo de acreditar precisamente por esta cuestión. O sea, son cuestiones de que a lo mejor le puedes llamar tú sobrenaturales, pero por eso es la cuestión de que la práctica médica tiene que tener un seguimiento Ajá. así pormenorizado de todo lo que se está haciendo y poder llevar a cabo de manera adecuada este panorama al paciente, ¿verdad? A ver, si yo tenía que ponerle 5 mililitros de esto, los puse y aquí está acreditado que los hice. Si yo tenía que hacer esto, lo hice, aquí está acreditado esto, ¿verdad? Sí. Y entonces, ante esta buena práctica médica, no hay de qué preocuparse. Y ahí por eso es donde viene. ¿Quién va a ganar? Exacto. Los abogados. Los abogados. Sí, claro. Sí, Definitivamente. entonces, no siempre pierde el médico. No siempre va a perder el médico, ¿sí? Hay casos en los que el médico ha ganado, ¿sí? Y también hay casos en los que el paciente ha ganado también, ¿sí? Pero ¿de qué depende? De las buenas prácticas, ¿sí? De las buenas prácticas del médico y de que pueda soportar su buena práctica. Porque ahorita desafortunadamente no estamos nada más en cuestiones de buena fe. Hay que acreditarlo, ¿sí? Y más, ¿por qué? Porque se ha tornado precisamente ahorita, como Juan Carlos lo decía, de que pues traigo ganas ahorita de cambiar mi carro, ¿verdad? Voy a ir con Cristian a que me haga una cirugía y con suerte y pues ya me ahorro el Pega. enganche. Claro. ¿Sí? Esa es la situación. Y eso es lo que nos ha llevado a entonces tratar de implementar cuestiones más que ya curativas. Hay que prevenirlo, ¿sí? Hay que prevenir en base ya a la experiencia que se va dando de este tipo de asuntos y tener los documentos adecuados, tener todo el soporte para poder enfrentar un tema legal en algún momento, ¿verdad? Oye, ¿te ha tocado defender a dos médicos de cuestiones diferentes o casos diferentes, pero del mismo paciente? No, por fortuna no nos ha tocado del mismo paciente que llegue a tratar de hacerlo, ¿verdad? Pero Creo sí, que sí pasa. debe de ser una cuestión, ¿verdad? Y digo, en el tema laboral se da eso. Sí, Sí. claro. Tienes a un actor que demanda A a todos. 10 personas, Sí. ¿verdad? Entonces, puede darse, pero insisto, es más complejo acá en la cuestión médica. Vamos a echarnos otra sección, mi Oscar, donde tú nos cuentes de casos, güey. A ver, doctora Monroy. ¿Realmente has conocido un caso donde sí hubo una negligencia clara? Híjole, a lo mejor el realizar una cirugía a una persona que no la necesitaba, desde mi punto de vista, es una negligencia. ¿Sí? ¿Y en qué aspecto? Vámonos a la cuestión, si ustedes quieren llamarle, de la misma cirugía plástica, cirugía estética. ¿Sí? Creo que tanto como abogados como médicos, pues bueno, viene esta cuestión ética. Y si yo veo que no necesitas que te realice esa cirugía y máxime que conlleva o eleva los riesgos que tiene una cirugía de esta naturaleza, desde mi punto de vista creo que ahí sí existe esta situación. Pero digamos un caso particular que tú hayas vivido. ¿Has podido acreditar una negligencia así clara? Sí, Digo, tú acusando, digamos. en esa parte del acusar,
se da precisamente por una persona, un médico, que no tenía las capacidades para realizar ese tipo de cirugías. Platícanos así, obviamente, como muy por encimita un caso que te haya tocado. Y tan sencillo como el llevar a cabo la cirugía sin haber tomado estas especialidades o especializaciones en el caso en concreto y llevar a cabo, vámonos tan sencillo como lo es, la famosa aplicación del Botox, ¿verdad? Va una persona, acude con una persona que ni siquiera en este espacio de la medicina estética tiene estas capacidades. Se amparan muchos con simples diplomas de cosmetología o de famosas cursos de esta aplicación. Aplican la inyección y le genera a la persona un derrame cerebral y además una incapacidad ya permanente de la mitad del cuerpo. Madre. Y entonces, ante esta situación, entonces se da este tipo de negligencia, ¿verdad? Oye, entonces aquí sí, realmente estos cursos no defienden al médico de poder aplicar el Botox. Digo, no que no lo defienda, ¿verdad? Ujú. Pero no es lo mismo a una persona que estudió los 5 años de medicina, los 3 los de 6 no sé más qué, las 2 de los cirugía, 4, los 4 de 10. cirugía plástica. Exactamente. ¿Por Sí. qué? Porque logras acreditar entonces todas estas capacidades. Ok. Entonces sí están como más indefensos estos No, médicos. totalmente. Sí, totalmente. ¿Por qué? Pues porque puedes acreditar que no tiene la cuestión Profesional. académica, profesional, Qué para bueno. llevar a cabo este tipo de procedimientos, ¿verdad? Sí, qué bueno. Sí, por eso también pues, es una cuestión que uno como paciente pues, tiene que ver en dónde se va a realizar y Claro. no ver el tema del precio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, lamentablemente eso pasa al revés infinidad de veces, ¿no? Justo es. lo hemos platicado aquí mucho, que la gente tiene que estar con los ojos muy abiertos porque muchas veces priorizan precio sobre, quisiera decir calidad, pero no siempre es calidad, sino yo diría precio sobre preparación, Exacto. ¿no? Precio sobre seguridad, quizás sería la palabra más adecuada. Sí. Porque la seguridad del paciente, pues viene implicado la preparación, la adecuada infraestructura del lugar donde lo vas a llevar a cabo. Digo, no sé si también te haya pasado que dices, güey, operaron a un paciente de una cirugía que luego ya en tu investigación sale que era una cirugía compleja y la operas así en una Claro, en cocina unas económica disfrazada de famosas- quirófano, güey. Exactamente, clínicas Que hay miles. Ujú. proliferan aquí en nuestro estado, ¿verdad? Sí. Y que realizan ese tipo de situaciones y ante una emergencia, entonces no ¿Qué tienen haces, cómo güey? reaccionar. Exacto, Y ahí, porque no tienes la entonces, infraestructura. Digo, la negligencia está, pero perfectamente acreditada, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pues de entrada no era un lugar apto para llevar a cabo Claro. ese tipo de procedimiento, porque había un riesgo y el riesgo era muy alto, ¿sí? No contaba con ninguno de los equipamientos que tiene un quirófano o un lugar adecuado para atender este tipo de situaciones. La ambulancia no alcanzó a llegar, es que sí le llamé. A ver, no era de que le llamaras a una ambulancia, era de que no tenías el equipo en este lugar para Claro. llevar a cabo la cirugía. Perdón. Oye, y aquí, Oscar, por ejemplo, ¿cómo sería si el paciente te dice, doctor, yo quiero operarme en ese hospital? Yo quiero operarme. Y tú accedes a operarlo y pasa algo porque el hospital no tenía las medidas higiénicas necesarias. Ujú. Ahí precisamente viene esta parte del documento, ¿verdad? Este consentimiento informado, Ok. donde tú le estás informando al paciente. De entrada, hay un riesgo muy alto porque puede darse esta situación en este hospital. Yo no trabajo en este hospital, pero si tú por los costos y por lo que tú quieras, porque es tu compadre o lo que sea, tú aceptas el operarte ahí, es bajo tu propio riesgo. Y yo necesito un documento que me ampare eso, Permita. ¿verdad? Porque el día de mañana a mí no me vas a reclamar. Claro. Esa es la forma en la que ustedes se pueden proteger para evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, porque digo, todo este tipo de errores, como tú bien decías hace un rato, pues son prevenibles, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, todo se puede prevenir y además se puede soportar para el día de mañana una defensa legal, pues tengamos los soportes necesarios. Sí. Sí. Vamos a otro caso. Ahora, a ver, platícanos de uno donde de entrada parecía que sí había un error, pero a la hora de las pruebas y demás resultó que no hubo error o no hubo negligencia. Ok. Muchas de las veces se da este tipo de situaciones Ujú. con las famosas complicaciones, ¿verdad? Algo tan sencillo, el extirpar, retirar un quiste, ¿sí?
Y al realizarle esta cirugía, pues bueno, resulta ser que la persona ya traía previo ciertas cuestiones cardíacas y con la anestesia se chocó la persona, cae en paro y fallece. ¿Sí? Ante esta cuestión, ¿qué dicen los familiares? Negligencia. Negligencia. Era una operación tan sencilla como extirpar nada más esto, ¿verdad? Y entonces ahora se murió. Entonces no se lo hubieran quitado, porque además salió que ni era maligno. ¿Sí? Y ahí entonces es una cuestión que si logras acreditar los antecedentes preexistentes del paciente, entonces eso te puede ayudar para deslindar esta responsabilidad, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque ahí la carga, como lo que ahorita comentaban, que creo que no está presente el anestesiólogo, pero es su responsabilidad total, ¿sí? A ver, pues, él estaba al cuidado de esta parte. Y entonces ahí viene el cómo atribuir este tipo de cuestiones, pero bueno, vas a la cuestión previa y hay que acreditar el que no fue una responsabilidad médica, sino simple y sencillamente fue una reacción del cuerpo por estos antecedentes preexistentes que ya tenía. Súper. Sí. Algo tan simple como pedirle un electrocardiograma al paciente. Los famosos una BPO. preoperatorios. Los preoperatorios, claro. Sí. Sí. La valoración preoperatoria. Y que bueno, volvemos también a lo mismo, ¿verdad? Puede ser que los preoperatorios salgan todo bien, Ajá. pero si Sí, el cuerpo claro. reacciona de una manera diferente. claro. Una alergia Una alergia. Ajá. que no estaba prevista en estos preoperatorios. Claro. Pero son cuestiones que, bueno, se acredita con la necro y entonces al final del día pues puedes acreditar que no fue una negligencia ni una responsabilidad médica. Sí, así que no están tan perdidos como ustedes pensaban al inicio de esta plática. Sí, ya sé. Sí tenemos defensa. Sí. Y tener en cuenta que la falta de comunicación es uno de los factores más asociados a las demandas. Definitivo. Esta falta de comunicación que se puede dar con el paciente previo, incluso con los familiares, porque muchas de las veces no van los familiares a los pacientes van solos. esta consulta, va el paciente solo. Sí. Y ustedes le explican todo al paciente y el paciente lo entiende perfectamente, pero Ajá. pues desafortunadamente el paciente ya en el momento dice, Pues sí. a mí no me dijeron nada, Claro. o yo no entendí eso. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y entonces por eso también es bueno el que se hagan acompañar de un familiar que nos va a servir el día de mañana como testigo Claro. y que además en estos documentos que se le deben firmar al paciente, pues también nos los firme el testigo, que sea un familiar. Justo para los pacientes que nos escuchan y han escuchado los capítulos previos, en las recomendaciones que les damos de qué preguntar o qué pedir en una consulta, yo creo que este sería otro punto muy importante, siempre acudir con un familiar, Así es. ¿verdad? Para que acredite todo. Nada más que lo tengan claro que sea uno, porque luego a veces Llega toda llega la toda la familia, comunidad, sí. ¿verdad? Toda la porra, pues son todos los que van a cooperar para poder pagarle al doctor Chris, güey. Eso que ni qué, no tengo dudas. Cobro caro. Oye, mi Oscar, a ver, échate otro caso que te haya parecido así de los más absurdos, güey, o más interesantes. Absurdos, yo creo que tenemos lo de las famosas gasas, ¿verdad? Que se quedan adentro. Sí, esas gasas, híjole, cómo dan guerra, porque Sí, me yo creo que los instrumentistas a veces no los mandaron a la primaria A contar. saber a contar bien lo que se queda afuera y lo que se queda adentro, ¿verdad? Entonces, eso nos hace absurdo, pero creo que también muchas de las veces, porque en alguna ocasión así nos lo confesaron, bueno, que es tan rápido lo que se tiene que actuar, Ujú. que por esa misma situación se da este tema de que se queden adentro, ¿verdad? Pero creo que en un tema tan importante como lo es la salud y las consecuencias que puede tener para los que están adentro, creo que ustedes saben manejar muy bien ese estrés ahí adentro del quirófano para poder llevar a cabo el conteo de manera adecuada. Sí. Y otro de los interesantes, yo creo que podríamos manejarlo, que eso fue en institución pública, en donde precisamente a un menor de edad, por suministrarle una anestesia que no era el médico adecuado, pues generó ahí un tema cerebral, también un daño cerebral irreversible para el menor, que finalmente pues le paró en la muerte del mismo, ¿verdad? Y esto, pues ahí sí, definitivamente estaba acreditada la responsabilidad, porque bueno, pues fue un doctor que no tenía la capacidad médica para poder suministrar esta anestesia. ¿Sí? Y luego, ante esta cuestión, pues ya las cirugías que se podían llevar a cabo, pues sabemos cómo está el sistema de salud en nuestro país, no había los médicos adecuados para llevarla a cabo, y pues bueno, finalmente tuvo este desenlace fatal, pero pues se tuvo ahí esta cuestión, ¿verdad?
Ahí me gustaría ponerte un caso que hemos platicado aquí en diversas ocasiones y que hasta el Chris estuvo involucrado en uno de esos. Achis. Sí, güey, que decías que cuando estabas en Morelia. Por ejemplo, en institución pública, que es donde pasan ese tipo de escenarios, llega un menor de edad con una apendicitis Sí. y no hay un cirujano pediatra, no hay un anestesiólogo pediatra y está Cristian, que es cirujano de adultos. Le dicen, oye, opéralo. ¿Qué pasa ahí en los dos escenarios? ¿Qué pasa ahí si Chris se niega a decir, yo no lo puedo operar porque yo no soy cirujano pediatra? Y el niño se muere, güey. Ahí, bueno, vamos a entrar en el tema de la famosa deberes de cuidado que se tiene y, bueno, pues sus mismos criterios como médicos que no pueden negar la atención médica tampoco a ninguna persona, ¿verdad? En estas instituciones públicas como tal. Pero ahí la responsabilidad sería de la institución Definitivamente. y no mía. No mía médica, sí. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final... Yo no estoy capacitado. Yo no estoy capacitado para llevarla a cabo. Y existe un riesgo alto de que quizás vaya ahí a tener un tema de responsabilidad, ¿verdad? Insisto, desconozco qué tanto pudiera cambiar desde el punto de vista médico el que un pediatra lleve a cabo la cirugía a una persona, un médico que opere solamente adultos, ¿verdad? De entrada, creo que la experticia pues ya va a ser totalmente diversa. Claro. ¿Sí? Y creo yo que ahí es una de las principales cuestiones fundamentales que a simple vista podemos apreciar. Que, a ver, espérame, pues es que yo a lo mejor el único menor que operé fue allá cuando estaba en mis prácticas, ¿verdad? Ujú. Y de eso hace 20 años o 25 años. Ahorita no tengo ni la menor idea de cómo entrarle a esta cirugía. Ujú. ¿Sí? De entrada se está admitiendo. Entonces ahí el responsable es la institución pública, no yo como médico. ¿Y qué pasaría en el otro escenario si donde dice, bueno, es un apéndice, pues he operado miles de apéndices, yo lo puedo operar, va, lo opera, se complica, el paciente se muere. Asumiste la responsabilidad total. Pelas, Claro. chíngale. Sí, porque tú sabías que no tenías ya esa capacidad. Y aunque el familiar haya aceptado. O sea, por Porque buen, te voy a decir- te por voy a buen decir samaritano sales raspado. Lo que yo hacía. Yo le decía al familiar, vas a escribir. Yo estoy enterado. No. Es que esa era mi manera de defender si pasaba algo. Porque a mí me obligaban en el hospital a operar a los niños. Siendo que es una especialidad completamente diferente. Escribían que asumían la responsabilidad, que estaban enterados que yo no soy cirujano pediatra, pero que no hay cirujano pediatra en el turno y que ellos asumían la responsabilidad de que yo llevara a cabo la cirugía. ¿Eso me defendía o no me defendía? Sí, por supuesto, porque ellos asumían el riesgo, ¿verdad? Ok. O sea, y además era la parte de que, a ver, yo no soy todólogo. Yo Sí. desde ahorita te estoy diciendo que yo no estoy capacitado. Si no lo operas, se va a morir. Ujú. Entonces no hay de otra. ¿Lo aceptas o lo dejas? Y creo que hay cierta presión para el paciente en ese momento. Sí. Pero pues bueno, Te al final blinda del día un poco. sí te ampara ese documento, exactamente. Sí te blinda. Bendito Dios. Por eso tenemos la fortuna de tener aquí al doctor todavía. Y no estar hablando desde Almoloya de Juárez. Un en vivo. Y ahorita que dijiste que contamos con la suerte de tener al doctor aún, tengo una duda. ¿Hay un tiempo en el que se puedan presentar las denuncias? Esa es buena Sí, pregunta. ahí al ser estos delitos que se persiguen por querella, son 2 años para poder denunciar penalmente a una ¿Ya fregaste, persona. Cris? O sea, si pasan 3, ya no se Ya puede. 2 años, un día, está prescrito el delito. ¿Sí? Ok. Entonces ahí es algo que también se tiene que tener en consideración. En otros delitos que se persiguen de manera dolosa, ahí nos tenemos que ir a la regla general, que sería la máxima de la pena privativa de libertad. Si tenemos un delito de 5 años, pues entonces serían 5 años para denunciar. ¿Sí? Entonces Sí, ahí nos cambia. ahí ya no te Tenemos caché, delitos güey. que son por querella, es decir, a petición de parte. ¿Sí? Esos delitos de querella o de petición de parte se tienen 2 años para presentar esta denuncia. Y ahora si traduces eso al español, güey. Ok. Cuando, Somos cirujanos, mamón. cuando el Así. delito me diga que yo tengo que ir a fuerza a presentarla, tengo 2 Ok. años para hacerlo. Ok. ¿Sí? Hay otros delitos que se les llama de manera oficiosa, que eso basta con que, a ver, yo, Oscar, me di cuenta que aquí afuera del consultorio se dio X delito. Un asesinato. Mataron a una persona, sí. Basta con que yo hable. Y entonces, en eso ya se va a iniciar.
Aunque tú no investigación. seas la parte Yo no soy acusatoria. nadie. Tú- Sí, exacto. Es tú más, dices- yo voy circulando y llamo al 911. Ah. Acabo de ver que mataron a una persona. Ah, perfecto. ¿En dónde? Aquí, en tal calle, en tal. Inician la carpeta de investigación, manden a todo el equipo para revisarlo y llega toda la fiscalía ahí. Órale. ¿Sí? Basta con eso. Esos son delitos que se llaman oficiosos. Ya. ¿Sí? Y entonces, al ser un delito oficioso, la prescripción del delito es la máxima del castigo que tenga ese delito. Por ejemplo, si ese delito tenía 10 años, Tiene si 10 10 años. años no se presentó una denuncia, Se acabó. prescribe el delito. Así. ok. Por ejemplo, un homicidio. Exacto. ¿Qué tiempo es? 25 años. Madres. Homicidio simple. ¿Sí? ¿Cómo es un homicidio simple, güey? Que no existe ninguna calificativa que no sea con arma de fuego, que no existen otras cuestiones. Madres. ¿Sí? Para explicarles Y- aquí a los doctores. Sí. Oye, ¿y si yo Español. balaceo al Cris? A la madre. 25 años. Anga su madre. güey. Tiéntale. ¿Sí? Por eso vemos a veces en diciembre que muchos que llegan de allá de nuestros hermanos paisanos llegan y los detienen porque faltaba un día para que se prescribiera el delito. No mames. Y no sacaron bien las cuentas y entonces ahí van para adentro. Ingue su madre. Esa es la situación. Órale. Pero acá 2 años. 2 años. En el caso en concreto, 2 años. 2 años. Órale. ¿Sí? Qué interesante. Vamos a echarnos unas preguntas incómodas. Que ya casi nos tenemos que ir. ¿Hasta dónde es responsabilidad del médico y hasta dónde es responsabilidad del paciente? Como ya lo comentamos, la responsabilidad del médico viene desde las capacidades que tiene para realizar cierto procedimiento quirúrgico o cierto procedimiento médico, y la responsabilidad del médico viene en dejar documentado todo este tipo de procedimientos que va a llevar a cabo. Y del paciente, pues bueno, que no se quieran ahorrar unos pesos en sus procedimientos, ¿verdad? Justo eso te va a era otra de las preguntas incómodas. ¿Hay pacientes que abusan? Que tú desde inicio dices, este güey se quiere pasar de lanza. Sí, definitivamente. ¿Y los doctores se cubren entre ellos? Sí, también. Justo yo creo que es la parte que no. Bueno, aquí voy a lo mejor a desmenuzar eso un poco. Y no es que quieras cubrir, sino. Y yo creo que es la parte de la dificultad de encontrar peritos, ¿no? Sí. Pero pues es como, güey, no le quieres. Pues no es como pisar el cuello a alguien, sino a lo mejor lo que sabes es que en algún punto así dice te va a complicar un paciente, porque es mera estadística, ¿no? O sea, las estadísticas están dadas por algo, o sea, de qué porcentaje de complicación tiene X cirugía. Pues dices, güey, si yo opero 100 pacientes y el porcentaje de complicación es del 5%, pues de esos 100 se me va a complicar 5, güey. Sí, claro. Y si solo se me ha complicado uno, pues es cuestión de que haga más cirugías para que se me complique otro, Claro. ¿no? Es cuestión de Entonces, a lo tiempo. mejor, claro, güey. Y yo lo que tengo así como bien tatuado acá es, al que no se le han complicado, pues es que no han operado lo suficiente, Ujú. Sí. ¿no? Entonces, a lo mejor lo que dice uno en ese escenario de la complejidad de encontrar peritos es decir, puta, güey, seguro a mí en algún punto se me va a complicar alguno y no quisiera estar en esa situación, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que, retomando la pregunta de la doctora, es una cuestión que nosotros, los abogados, de verdad, aplaudimos al gremio médico, o sea, esa ética que se tiene. Y como dicen, no es que los cubran, es que es una cuestión ética, ¿verdad? Y es una cuestión ética y, como dicen vulgarmente, pues arrieros somos, ¿verdad? Exacto. O sea, y es la mejor hoy te forma de tocó a ti, resumir eso, güey. Mañana me puede tocar a mí, ¿verdad? Claro. Y entonces no es que se cubra, es prácticamente esa cuestión ética y que es muy bien vista, la verdad, porque definitivamente son cuestiones que muchas veces escapa de las manos del médico. Sí. Fíjate, güey, en algunos países más del 50% de los médicos se enfrentan al menos una demanda en toda su carrera. Está cañón. Uno sí y uno no. Y yo creo que esa cuestión... Uno sí, uno no, uno sí. O al revés, uno sí, uno no, uno sí. Y esa cuestión de esa estadística a lo mejor puede ser mucho mayor, pero previo a que se llegue a esa demanda es parte de los apoyos que se tienen por los mismos médicos o incluso de los equipos hospitalarios, ¿verdad? De que, a ver, no vamos a dejar que llegue esa demanda médica. ¿Por qué? Pues porque al final del día se considera que no hubo la negligencia. Entonces, si el paciente quiere abusar, ¿qué quiere el paciente? Que le repares el daño, repárselo. Y que no demande, ¿sí? Y ya no llegó a esa demanda. Porque bien, como dice Juan Carlos, la estadística puede ser superior. Sí. ¿Por qué? Pues porque si practico 10 cirugías diarias, entonces obviamente voy a tener un mayor porcentaje de riesgo de complicación. Exactamente, que se vaya a complicar algo. Entonces creo que va por ahí también esa cuestión.
¿Qué es lo más injusto que has visto? Las demandas médicas. No, al final del día sí. Se abusa mucho por parte de los pacientes en que un procedimiento menor, y ese procedimiento menor que a lo mejor se pudo reparar el daño con 10,000 pesos, quieren 10 millones, ¿verdad? Cuando no Los es esa 30. situación. Pero por fortuna, ahí insisto, también va a depender mucho de la parte legal. A ver, espérame, o sea, por más que quieras tú, aunque te vaya a cobrar yo un porcentaje de lo que te vaya a recuperar, no puedo reclamar eso. O sea, no hay de dónde me da. ¿Sí? Sí, Y eso claro. lo podemos trasladar en cuanto a esa cuestión. Si me voy desde el otro punto de vista, ¿qué es lo más injusto que he visto? Que una institución de salud pública no tenga los recursos médicos para atender a un menor de edad. Sí. cabrón. Sí, güey. Esa es una cuestión Muy que de verdad injusto. sí es lamentable el que no se pueda dar esta prestación en nuestro país. Sí, está cañón. Fíjate, güey, los médicos somos las únicas personas que arriesgamos y sacrificamos nuestra vida por salvar y atender la vida de una persona que a lo mejor no le importaba la suya. Claro. Cristian 2026. Ya casi nos tenemos que ir, Oscar. Digo, mi más entero agradecimiento, güey, porque estás acá. Me gustaría que nos dijeras, no sé, güey, así como un tip para los pacientes de qué deberían de hacer cuando van en búsqueda de un servicio médico, y otro tip enfocado a los médicos que nos puedan estar escuchando. Pues bueno, los pacientes, creo que la mayoría de los pacientes llegamos con un doctor, al igual que con el abogado, por una recomendación, ¿verdad? Pero al final del día, pues no está de más el preguntar, y digo, preguntarlo de manera directa, ¿verdad? Doctor, ¿y las capacidades que se tienen para esta cirugía, las cuenta con ellas? Y bueno, basta con llegar a un consultorio y vemos ahí, igual que con los abogados, pues las credenciales puestas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos eso. Y además, en las mismas recetas viene el número de cédula. No nos cuesta nada meternos ahora al famoso internet y Sí. teclear el número de cédula. Tiene la especialidad para la cirugía que me va a realizar. O si no la tiene, también abiertamente. Oiga, doctor, ¿usted la tiene o no la tiene? Ah, yo no, ¿verdad? Pero el doctor Cristian es el que parte de mi equipo. La doctora también es parte de mi equipo. Y todos nos conjuntamos y entonces vamos a armar un buen equipo. Creo que de esa manera da mayor tranquilidad al paciente. Como médicos, pues bueno, al final lo que les comentaba en un inicio, hay que documentar absolutamente todo, ¿sí? ¿Y por qué? El día de mañana esto, si son personas físicas o si son personas morales constituidas ya con una sociedad, pues bueno, esta famosa Lex Artis nos va a dar también este deber de cuidado para poderlo acreditar. Y es mucho más sencillo trabajarlo, incluso hasta más barato, trabajar un asunto de esta manera con todos los documentos adecuados, porque al final del día vamos a eximir la responsabilidad penal. Y también en el tema civil va a ayudar de mucho todos estos documentos. Entonces, hay que documentarse, hay que plantear bien las cuestiones desde un principio, todos los riesgos, todas las posibles situaciones que pueda darse. Y como dicen, y si pierdo al paciente, pues bueno, creo que ese no era aquí, ¿verdad? Sí, Y es claro, mejor. sí, lo mejor. ¿Algo para cerrar, Cristiano? Primero les dije que era un Capitulazo. Para capitulazo. que no te trabes. Un capitulazo. Bueno, no sé, Julia, primero. Tú. Ay, no. Le tocó a usted, perro. No le saque. Saque el acordeón. Yo creo que no todo error es negligencia, pero tampoco todo se puede justificar. Confirmo. Doctora Monroy, ¿algo para cerrar? Y voy a empezar con lo mismo que dijo Chris, que no todo error es negligencia, pero a lo mejor también el problema está en explicárselo a alguien que ya perdió la confianza. Sí, a mí me gustaría retomar algo que en algún otro capítulo platicamos, y yo creo, Oscar, que algo fundamental en el actuar médico es tener una buena relación médico-paciente basada en la comunicación. Claro. Mientras tú platiques con el paciente y le logres explicar o les logres traducir de la medicina, porque a final de cuentas es la parte compleja de la medicina, les logres traducir cuál es el problema que tienen, cuál es el tratamiento y qué es lo que esperamos del tratamiento y cuáles son las alternativas. Yo creo también, estoy convencido de que aunque las cosas salgan mal, porque no siempre van a salir bien, mientras tengas una buena comunicación,
no va a haber una implicación legal. Es decir, difícilmente el paciente va a buscar una vía legal para tratar de reparar ese daño, ¿no? O reparar ese problema, esa complicación. Y aunque sea algo muy sencillo, si no tienes una buena relación médico-paciente y no tienes una buena comunicación y el paciente se complica, entonces seguramente es donde va a haber problemas. Claro. ¿No? Y esa buena comunicación creo que se va a basar también en la transparencia que hay, ¿verdad? Sí, Sí, claro. completamente. Sí, Transparencia siempre hay que de ser muy la claros. explicación del médico hacia el paciente. Y la honestidad, que yo creo Es que también correcto, es sí. fundamental en esto, ¿no? Un Muy punto bien. importantísimo. Oscar, ¿algo más? Pues nada, agradecerle nada más a la No, doctora güey. Julia, al doctor Cristian, Juan Carlos, de estar aquí con ustedes. Un gusto. Al contrario. Gracias, Oscar. Muchas gracias por tomarte el tiempo, güey. Fue una gran plática, se fue súper rápido y ya nos echamos un buen rato. Ya no te quitamos. Estamos a la orden. Y seguro Más quedaron un chingo de dudas. Sí. Sí, ya después Luego te nos volvemos a echamos explicar. otra segunda, Segundo una round. segunda parte, segundo Sí, round. Sí. Ey, ¿ves? Estamos a Ya la está orden, bien sin pilas problema. el Cris, güey. Los que aguanten. Muy bien, pues vámonos, Cris. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, denle like, manitas arriba, compártanlo para que podamos llegar a más gente. Gracias por quedarse hasta el final. Doctora Monroy. Adiós. Compártanlo con su tía la que dice, es que la sábila no te hizo efecto. Vamos a demandar al doctor Cris. Nos vemos en la siguiente. Gracias, nos vemos. Bye.